Bueno, hermano, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué 3 capítulos y no 2? Porque en ellos se narra cómo terminan los juicios de Pablo delante de los gobernadores ante los cuales se presenta. Y dejaríamos un poco cojo los capítulos 24 y 25 sin leer el capítulo 26. Y me gustaría compartir algunas cosas que me han llamado la atención sobre estos capítulos. Comenzamos en el capítulo 24. Como bien sabéis todos, el tribuno Lisias, que estaba en Jerusalén, había arrestado a Pablo y lo había arrebatado de las manos de todos aquellos judíos que tenían la intención de matarle por la predicación del Evangelio. Y veremos que la esperanza de Pablo no es diferente de la esperanza de todo el pueblo judío. Porque además lo dice Pablo en el capítulo 24 y lo dice en el capítulo 26, por lo cual es juzgado realmente. Y vemos que ante el gobernador Félix, allí en la ciudad de Cesarea, donde es llevado Pablo, después de que se entera Lisias de que hay una decisión de poder matarlo, de poder quitárselo de en medio, porque Pablo era como esa piedrecita que se te mete en el pie, en el zapato, y te está molestando todo el día. Igual que Jesús era esa piedrecita, Pablo también lo era para los judíos, especialmente para los fariseos. Y vemos que se desplazan allí todo este grupo de señores, de judíos, de fariseos, y fijaos que no escogen a cualquiera para hablar delante de Félix. Fijaos que dice allí en el versículo 1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador, es decir, una persona versada en palabras, una persona que iba a saber expresarse delante de él. Y fijaos cómo comienza esa acusación este hombre, este tal Tértulo. Fijaos cómo halaga al gobernador, cómo, por así decirlo, como decimos aquí, y permitidme que hable llano, cómo le hizo la pelota. Así de claro. Fijaos que le dice, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, fijaros cómo ya le está dorando la píldora. Qué bueno eres gobernando. Eres buenísimo. A pesar de que te odiamos porque eres un romano, o porque te han puesto por encima de nosotros los romanos, pero te vamos a hacer la pelota, porque queremos conseguir algo. Y es así como actúa el mundo. Así es como actúa el mundo. Con muy buenas palabritas, por después sus intenciones hacia nosotros no son buenas. Son todo lo contrario. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos, fijaros, en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Es decir, están agradecidos por su bien gobernar. Cuando por dentro de ellos están diciendo, a ver si viene ya el Señor, te quitas ya de en medio, que no te queremos ver más la cara. Así es de hipócrita y de falso el mundo. Y fijaros que el apóstol Pablo no es así. Vamos a dar un pequeño salto. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Fijaros qué breves son las palabras. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. No necesitaba hacerle la pelota, ni dorarle la píldora, porque él sabía que todas las acusaciones por las cuales habían venido a todos aquellos señores, todos aquellos fariseos, eran falsas, todas. Fijaros las acusaciones que hacen contra Pablo. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Vaya forma de definirlo. ¿Sabéis lo que es una plaga, verdad? Una plaga es un grupo, digámoslo así, un grupo de insectos que van, ¿qué? Destruyendo. Le está diciendo, este hombre va destruyendo. Este hombre hay que quitarlo de en medio. Y cuando hay una plaga, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los agricultores, por ejemplo? Usan insecticida para quitarlos de en medio, porque están destruyendo sus cosechas, ¿verdad?
Así lo tienen en mente estos señores a Pablo. Y promotor de sediciones, es decir, una persona que es conflictiva, que busca simplemente la pelea, que busca que haya diferencias dentro del pueblo judío. Y dice por todo el mundo. Y lo que me llama la atención, dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. De la secta de los nazarenos. Fijaros cómo se defiende Pablo, por ir rápido. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarse, no hace más de 12 días que subía a adorar a Jerusalén. Pablo le está pidiendo, por favor, comprueba que lo que te estoy diciendo es cierto. Yo no tengo nada que esconder. Pregunta allí por donde tú quieras. Pregunta allí por donde tú vayas. Y así debemos de ser los cristianos, ir con la verdad por delante. Ser sinceros y ser transparentes. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y me acordaba cuando leía esto del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, que dice allí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y también podríamos añadir, diciéndole a Pablo, porque así también hicieron con Jesús, que fue anterior a él. Y Pablo pasa a decir cuál es la verdadera razón por la cual es acusado. Pero esto te confieso, versículo 14 del capítulo 24, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, lo que ellos llaman la secta de los nazarenos, es conocido ¿por qué? Por el camino. Posiblemente por aquellas palabras del propio Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, porque Él es el cumplimiento de la palabra. Él es el único que puede llevar al hombre a Dios. Que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Fijaros cómo Él está diciendo, todo lo que ellos creen, los fariseos y todos aquellos que me acusan, es lo mismo que yo creo. Pero evidentemente hay una diferencia, porque Pablo habla de que el Mesías, el ungido del Señor, ya había venido, mientras que los judíos aún siguen esperando la venida del Mesías. Aún siguen. Por eso sigue diciendo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, ¿qué dice? También abrigan. También abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y habrá resurrección, y habrá juicio. Y sigue diciendo, fijaros, ¿qué es lo que le lleva a todo esto? Lo que le ha confesado con sus palabras hace un momento. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que Él es perfecto. Fijaros que Él no está diciendo que Él es perfecto. Él está diciendo, procuro hacer las cosas bien delante de ¿quién? Fijaos cuál es el orden. Delante de Dios y delante de ¿quién? Y delante de los hombres. Primero Dios y después los hombres. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿es esta nuestra forma de pensar? ¿Es esta nuestra forma de vivir? ¿Quién está primero? ¿Quién está primero en nuestras vidas? ¿El Señor o los hombres? ¿Lo que opina Dios o lo que opinan los hombres? ¿Lo que me dice el mundo o lo que me dice la palabra?
¿Conforme a qué vivo? ¿Qué es lo que guía mi vida? ¿Dios y su palabra o la influencia de este mundo? Pablo lo tenía muy claro. La palabra del Señor. La palabra. Vamos a pegar también ahora un pequeño salto. Vamos a irnos al versículo 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, decir que Félix le había dicho a aquellos acusadores, a aquellos fariseos, irse, que yo de momento, yo no veo que este hombre sea culpable. Y además yo tengo que confirmar las palabras vuestras acusaciones y las palabras de Pablo. ¿Quién lleva razón realmente? Y tengo que hablar con Lisias, el tribuno Lisias que me lo ha mandado aquí. Y tengo que comprobar las cosas. Vemos que se cumplen las palabras de aquel hombre, de Tértulo. Vemos que Félix era una persona prudente y equitativa y justa. Y dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Quería escuchar qué era. Quería escuchar el mensaje que predicaba Pablo. ¿Qué es lo que hacía que hubiera tanto disturbio entre los judíos? Y quería enterarse. Pero fijaros el versículo 25. ¿Cuál es la reacción de este hombre después de hablar con Pablo? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Cuántas personas se espantan o tienen miedo a que se les predique el Evangelio y le digan, oye, un día de esto tienes que dar cuentas delante del Señor? Y cuando te encuentres delante del Señor, si se te ha predicado el Evangelio, si lo has rechazado, tendrás que dar cuenta delante de Él. Y tu situación no es buena. Y hay gente que se asusta. Y Félix se asustó. Pero ¿qué es lo que hizo a continuación Félix? Le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Es decir, ya he hablado contigo. Y aunque me he asustado, pero no te voy a hacer caso. Voy a seguir yo mi vida. Porque Félix, al igual que vamos a ver después con Festo, igual que después vamos a ver con Agripa, tenía sus ojos puestos en las cosas de este mundo. No querían aceptar el mensaje de Dios. Es curioso que este hombre tiene a Pablo en la cárcel 2 años. Sabiendo que era inocente, sabiendo que sus acusaciones no eran ciertas, las acusaciones de los fariseos, lo tiene en la cárcel 2 años. Porque esperaba que le pagase dinero para mandarlo a la calle, para sacarlo de la cárcel. Pero es curioso también que Festo, viendo que era una persona inocente y que así se lo confiesa a Agripa, tampoco lo pone en libertad. Porque además Pablo ante Festo apela al César, cumpliéndose así las palabras de Hechos capítulo 23, si mal no recuerdo, versículo 11, cuando le dice el Señor al propio Pablo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fijaros cómo se cumple la palabra del Señor, lo que hemos estado hablando antes. El Señor tiene un propósito determinado y se cumple sí o sí, porque Él es el Dios altísimo, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios todopoderoso. Y todo lo que tiene previsto en nuestras vidas, hermanos, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y gracias a Dios y gloria a Dios, porque el pensamiento para nosotros es para bien. Siempre va a ser para bien, aunque tengamos que pasar por momentos duros de la vida. Siempre. Vamos a pegar un pequeño salto. Vamos a ir al versículo 26, al capítulo 26. 5 minutitos tengo. Gracias. Suficiente. Y veréis que allí Pablo es llamado por el rey Agripa. ¿Quién es este rey Agripa? Este rey Agripa es
nieto de Herodes el Grande, cuyo padre es Herodes Agripa I, el que fue a matar, el que mandó matar a Jacobo, el que murió comido por gusanos. Pues este es el rey Agripa. Y fijaros lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, se te permite defenderte. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, me tengo por feliz. Oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos. ¿Por qué, hermanos? Lo dice en el capítulo 25. Porque el rey Agripa conocía perfectamente la ley y las costumbres del pueblo judío. Y sabía que todo lo que le iba a contar Pablo, él lo iba a entender perfectamente. No era la misma situación que Festo o que Félix, que eran gentiles. Agripa sabía de lo que iba a hablar perfectamente. Pablo. Me tengo por dichoso, ha dicho, mayormente porque tú conoces, y aquí está la razón que he comentado, conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es una vida pública. Pablo no es alguien que ha ido creciendo en el judaísmo en lo oscuro, en la oscuridad. Y ya Pablo lo dice en capítulos anteriores, que él es discípulo de Gamaliel, un gran maestro dentro de los judíos, que él es celoso más que ninguno y que es conocido. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es lo siguiente. Una persona que persigue a la iglesia, que incluso da el visto bueno de que los cristianos mueran a mano de los judíos, cómo el Señor lo coge y lo usa para su gloria y honra. El Señor no hace asesión de personas. El Señor no vino para escoger lo bueno, los sanos. Vino a llamar a que se arrepintiesen los pecadores, los que están enfermos por causa del pecado, los que así se confiesan enfermos. Y el Señor tenía un propósito con Pablo, y era hacerle ver que todo lo que él había perseguido, hacerle ver que era cierto. Y Pablo se dio cuenta. Pablo se dio cuenta de ello. Y fijaros que dice, vamos a dar un salto y con esto ya quiero terminar, aunque habría algo más. Versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya Efraín comentó algo, ya lo comentó el domingo pasado, pero me gustaría refrescar la memoria. Fijaros que Saulo a quién perseguía realmente. Perseguía a los cristianos, porque Jesús había muerto. Pero sin embargo, fijaos lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué me persigues? A mí. Porque somos las niñas de sus ojos, hermanos. Somos sus hijos. Y cuando alguien le hace daño a nuestro hijo, nos lo está haciendo a nosotros. ¿Cierto? ¿Es así? Pues Jesús se siente así. Se siente perseguido porque persiguen a los suyos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en este capítulo 26, esa conversación, Pablo la extiende. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo iba a tener más encuentros con Jesús, porque Jesús se le iba a aparecer. Y fijaos lo que dice,
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y el Señor cumplió su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo era perseguido, que Pablo era amenazado de muerte? Pero ¿cuántas veces lo libró el Señor? ¿Cuántas veces lo libró el Señor? Siempre. Porque Él es fiel a su palabra. Porque Él tiene un propósito con Pablo. Hermanos, ¿qué es lo que nos promete el Señor también a nosotros? Porque yo estaré con vosotros hasta el fin. Y debemos de estar confiados de que todo lo que nos pase, todo lo que nos suceda, es voluntad del Señor. Y voy terminando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pablo? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fijaros lo claro que habla el Señor Jesús con Pablo. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y no solo eso, y herencia entre los santificados. Y herencia entre los santificados. ¿Y a quién tenía que dar ese mensaje? ¿A quién hemos leído? A su pueblo y a los gentiles. La salvación, gloria a Dios, es universal y ha llegado a nuestras vidas. Y debemos de darle la gloria y la honra al Señor por ello. Hermanos, habría más que comentar, Pero fijaros cómo al acabar este capítulo se reúnen entre ellos una vez. Escuchado a Saulo, él dice, si este hombre no hubiera apelado a César, podía ser puesto en libertad. Pero vuelvo a decir, el Señor tenía un propósito en Pablo. Y me acuerdo del ejemplo, y recordaba el ejemplo de Pilato con Jesús. ¿Cuántas veces Pilato quiso libertar a Jesús? Lo quiso libertar en varias ocasiones. Pero ¿por qué no lo liberó? Entre otras cosas, y la principal, porque no era la voluntad del Señor. Porque el Señor tenía un propósito. Y sus propósitos se cumplen. Amén, hermano. Pues que a Él sea la gloria, hermano.